Muy buenos días, somos el grupo 8 conformado por Catherine Medina, Adriana Rodríguez Diosana Almeda y mi persona Raquel González, y les venimos a hablar sobre eta cuadrado, también llamado razón de correlación. Eta cuadrado o razón de correlación. Es una medida de la relación entre la dispersión estadística entre categorías individuales y la dispersión entre la muestra o la población completa. Se conoce como un índice general de correlación adaptado a datos en donde existe una regresión curvilínea, en la cual existe una variable independiente X y una variable dependiente Y, que al ser representadas en un gráfico de nube de puntos describe una curva, es decir, una relación no lineal. Requisitos para la aplicación del coeficiente. 1. Se aplica a variables de intervalo o razón cuantitativas, asociadas o relacionadas con variables nominales u ordinales, es decir, cualitativas. Las variables cuantitativas representan los valores de Y, variable dependiente, y las variables cualitativas representan los valores de X, variable independiente. 3. La población estudiada debe estar distribuida de forma normal. 4. Dichas variables no deben tener una relación lineal, sino curvilínea. 5. Puede aplicarse en casos de estudio con una población amplia. Uso e importancia en la psicología. El análisis de varianza ANOVA es, con el análisis de regresión, una de las técnicas de análisis de datos más utilizadas en psicología. Su conocimiento es fundamental para comprender buena parte de la investigación experimental del comportamiento. Así, un análisis de varianza ANOVA sirve para determinar si diferentes tratamientos, por ejemplo, tratamiento psicológico, muestran diferencias significativas, o si por el contrario puede establecerse que sus medias poblaciones no difieren, son prácticamente iguales o su diferencia no es significativa. El análisis de la varianza sirve para comparar las medias de dos o más grupos no relacionados y comprobar si las diferencias entre ellos obedecen al azar o a una influencia experimental. Es un método investigativo en psicología en la que los investigadores observan dos o más variables para determinar si los cambios en una acompañan a los cambios en la otra. Dependiendo de lo fuerte que sean estas correlaciones, se pueden realizar de forma más segura predicciones acerca de dicha conducta. La correlación no prueba que exista causalidad, pero se pueden emplear para estudiar la conducta de muchos escenarios naturales. Suele ser muy eficiente y puede dar lugar a una gran cantidad de datos interesantes en muy poco tiempo. Este tipo de medida nos permite saber la variabilidad de las puntuaciones en una muestra. Fórmula de eta cuadrado. Su forma de calcular es la división de la suma de cuadrados para los grupos o categorías por la suma total de cuadrados, representando el carácter de proporcionalidad que posee el coeficiente de eta cuadrado al contrastar las desviaciones típicas particulares con la dispersión general de la muestra, siendo su fórmula la siguiente. A continuación, les mostraremos un ejemplo para explicar el cálculo del eta cuadrado. Paso número 1. La variable categórica ocupa el espacio de las columnas, por lo que se ubican los grupos de edad, variable independiente, 1 por columna. B. En las filas se ubican las estaturas, variable dependiente de los sujetos, dentro de la categoría a la que pertenecen. C. Calcular las medias por cada una de las categorías 10, 17, 34, 60, la cual ubicamos en una tabla como las medias de las variables dependientes. Paso número 2. Calcular la media general, es decir, la sumatoria de todas las estaturas entre el número total de casos. Se calcula el desvío de las medias de cada categoría con respecto a la media total, es decir, los resultados de las medias de cada categoría menos la media general, 171,95. Paso número 3. En este paso solo se tendrán que elevar al cuadrado los resultados del desvío de cada categoría con respecto a la media total. Paso número 4. Se procederá a multiplicar los cuadrados del desvío de cada categoría por la cantidad de sujetos en cada una de estas.
La sumatoria de estos resultados será nuestro numerador de la ecuación para eta cuadrado. Paso número 5. En este paso se resta cada una de las puntuaciones, cada una de las estaturas por categoría, la media general, 171,95, y esto elevado al cuadrado. El resultado de la sumatoria será el denominador de la ecuación. Y como último paso se realiza la división final de la ecuación. ¿Cómo se interpreta? En el caso del coeficiente eta cuadrado, se debe tomar en cuenta la magnitud del resultado para indicar la proporción en la que una variable x explica la varianza en una variable y, con un rango entre 0 y 1, siendo el resultado se transforma en porcentaje. Esto quiere decir que se multiplica por 100, por lo tanto, el del ejercicio sería 87%. Ahora hablemos de las limitaciones. Un coeficiente debe tomar valores entre 0 y 1. El coeficiente eta cuadrado siempre tendrá el signo positivo, nunca negativo. En el resultado no se toma en cuenta la dirección o el signo, y sería irrelevante si se utilizan términos como directamente o inversamente proporcional a la hora de realizar la interpretación. Este coeficiente se utiliza para muestras muy grandes e implica un proceso muy extenso. La relación se establece entre una variable independiente y una dependiente. El coeficiente eta cuadrado es equivalente al coeficiente de determinación de la correlación lineal. ¿Cómo podemos calcular el coeficiente eta cuadrado en SPSS? Teniendo en cuenta que el coeficiente eta cuadrado se utiliza para determinar o explicar qué tanto una variable dependiente es controlada por la influencia de una variable independiente. Utilizaremos como ejemplo el cálculo del eta cuadrado para las variables proporcionadas en la base de datos conociendo al estudiante de psicología, en el cual la edad será la variable dependiente y el género será la variable independiente. Cálculo del coeficiente eta cuadrado. Pasos a seguir. El primer paso. Ingresamos al programa SPSS. En la parte superior de la página principal, clicamos en Analizar. Posteriormente, seleccionamos la opción Comparar medias. De allí nos aparecerá un cuadro de diálogo del cual nos interesa elegir medias. Luego tendremos la oportunidad de seleccionar las variables que deseamos calcular. En esta ocasión emplearemos las variables edad como variable dependiente y género como variable independiente. Listo eso, le damos a aceptar. Posteriormente nos aparecerá otro cuadro. De allí hay que seleccionar la opción tabla de ANOVA y ETA. Finalmente obtendremos un cuadro con el valor correspondiente al eta cuadrado. Gracias por su atención.